Buenos días, mis hermanos. Gracias, Señor, por esto que tú nos das de comunicarnos esta mañana. Agradecemos al Señor por su palabra, por esta comunión, por la oportunidad que nos da de compartir. Yo creo que hemos escuchado tanta palabra del Señor y la palabra tiene un objetivo claro: formar nuestra vida, generar fe, confianza. Y como dice el Señor, que no tenemos que ser oidor olvidadizo. Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Si queremos avanzar, si queremos proyectar nuestra vida como mejor calidad de vida, tenemos que ser transformados. Y el medio para ser transformado es la palabra del Señor. Por supuesto que va la oración, va el compartir, estar en comunión. Y gracias, Señor, por tanta misericordia que tú has tenido con nosotros. Dios es un Dios de misericordia, nunca te olvides de eso. Él tiene la puerta abierta. Dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y cuántos hombres y mujeres a través de la historia han saciado su alma? Yo soy uno de aquellos que he ido a la fuente de vida que es Él. Y mi alma se ha saciado. Y estoy feliz, satisfecho, contento, realizado en Él. Y gracias, Señor, por lo que Él nos da. Bueno, este día queremos orar por algunas personas. Hemos rogado al Señor por mi hermana Aurora, mi hermana Pilar, mi hermana Esther, mis hermanos y mis hermanas que están quebrantados en su salud. Hemos orado por ellos también. Y por nuestro país necesita de la oración del pueblo de Dios. Recuérdate que la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. A través de su Santo Espíritu, Él vive en nosotros y está con nosotros. Pero tenemos que enviar, te recuerdo, el cielo va a trabajar con lo que la tierra le envía. Dice su palabra que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Quien ata o desata primero no es el cielo, es la tierra. Por lo tanto, tu oración por tu familia es importante. Tu oración por tus compañeros de trabajo, por el jefe, esa persona complicada, difícil. Dios puede escuchar y quiere escuchar nuestra oración para intervenir. Decimos, el único que puede entrar en lo más íntimo del hombre es Dios. Ni la esposa ni el marido pueden entrar en el corazón de él o de ella. Pero sí Dios puede entrar. Para Él todo es día, es conocido por Él. Antes que salgan nuestras palabras, ya Él las conoce. Porque Dios es Dios. Es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Así que, gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra, el tema es el poder restaurador de la confesión. Un tema interesante, un tema saludable, un tema que nos abre puertas para ser sanados, para ser liberados. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. De antemano, Señor, somos un pueblo agradecido por el pan que colocas en nuestra mesa, por la salud, la energía, la inteligencia, el trabajo. Gracias, Señor. Yo te pido por mi hermana Esther Herrera,
madre de Juan Bravo, Roberto Bravo, de Sarita. Te pedimos, Señor, por ellos. Te pedimos, Señor, por Aurorita, que necesita tu salud. Te rogamos, Señor, que extiendas tu mano. Por mi hermana Pilar, que necesita de ti, Pilar Zamorano, ayúdala, Señor. Y por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús te rogamos por ese hogar que está escuchando. Esa familia que tal vez está tomando su desayuno, preparándose para el almuerzo. Extiende tu mano, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, aquí tengo el pan y el vino, porque al final vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a compartir la Cena del Señor. Yo quiero que veamos un poco la historia del rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios eligió a David. Él estaba pastoreando las ovejas de su padre, un hombre responsable, un hombre que adoraba a Dios, un muchachito. Pero él llega a la casa de su padre, el profeta Samuel, y viene con el aceite de la unción para ungir al futuro rey de Israel. Bueno, Israel ya tenía un rey, que era Saúl, pero ese rey no era conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo de Israel. Pero ese rey no se portó bien. Pero mira lo que dice acá, 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 de Samuel 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Eso se lo dice Samuel, el profeta Samuel, a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ajá. Un encargo de Dios. Yo tengo un encargo de Dios, como siervo tengo un encargo. Y me lo dice aquí. Guardar lo que Jehová nos ha mandado, lo que Dios nos ha mandado. Saúl se daba cierta licencia, porque el poder a veces, como alguien dice que el poder corrompe, la persona cuando está en el poder dice, bueno, yo puedo y quiero hacer lo que yo quiera. Saúl era de aquellos. Bueno, había que hacer un sacrificio, estaba el pueblo reunido, Saúl estaba esperando al profeta, el profeta se demoró, y dijo Saúl, ya no importa, háganlo nomás, yo voy a ocupar la labor sacerdotal aquí. Y hizo el sacrificio, porque hay gente, mi hermano, que cree que puede decir y hacer lo que se le da la gana, y nadie le va a pedir cuenta. Mentira. Dios pedirá cuenta a cada persona. Como dice acá, le dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mi hermano, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Y nos eligió y nos llamó y hemos respondido a su llamado. Y nos ha dado una responsabilidad, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí Dios unge a través del profeta a David como futuro rey de Israel. Un hombre de acuerdo a lo que el Señor mismo dice. Mira, Primera de Reyes 14, versículo 8. Primera de Reyes 14, versículo 8. Dice acá la Escritura: y rompí
el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Bueno, aquí vemos la intención de Dios. Dios necesita al hombre para desarrollar los proyectos celestiales aquí en la tierra. Papito, Dios te necesita a ti para bendecir tus hijos. Mamita, Dios te necesita a ti para bendecir tus hijos, tus nietos que van a venir. Sin embargo, este hombre, lamentablemente David, tenemos muchas cosas hermosas de David. Las alabanzas, muchas cosas que el pueblo de Israel prosperó mientras él estuvo bien. Los enemigos fueron sometidos. Sin embargo, este hombre se aprovechó de la mujer de uno de sus mejores súbditos. Lamentablemente, David mintió, engañó y finalmente planeó y llevó a cabo el asesinato de ese fiel servidor, Urías, un siervo suyo, llamado Urías Eteo. Lamentablemente. La historia de la Biblia, la historia que la Biblia nos relata, está en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Ahí tú puedes leerlo con detalle. Ahí aparece cómo David, mientras el pueblo estaba en batalla, él se quedó en el palacio y en la tarde salió a recorrer el palacio y ahí ocurrió un hecho increíble. Mi hermano, la historia bíblica que aparece en 2 de Samuel 11 pone en claro la evidencia a qué nivel de bajeza moral, a qué nivel de bajeza espiritual puede llegar el ser humano cuando se suelta de la mano del Señor. Si tú te sueltas, mi hermano, de la mano del Señor, es terrible. ¿Cómo lo coloca la Escritura? El que vuelve atrás es como el perro que vuelve al vómito. Es como la puerca lavada que vuelve al barro, al cielo. David lamentablemente, aquí se ve en este capítulo de 2 de Samuel 11, se ve la parte más oscura, más terrible de David. Conmueve pensar que fue durante un periodo de prosperidad en la política exterior. Ya Israel ya había llegado a un estatus. La política exterior del reino de Israel estaba en paz, próspera. Tenía un aparente fervor religioso, pero David cometió un pecado tan grande, no solo por su atrocidad, sino también por las consecuencias que siguen a esto. ¿Qué dice la Escritura? Que la paga del pecado es muerte. El mal de este tiempo, de todos los tiempos, es el pecado. Veamos la caída de David. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el hombre cedió? ¿Por qué el hombre fue atrapado? Primero por el ocio. David en el palacio estaba descansando, durmiendo, mientras el pueblo estaba en batalla. Allí, en un ambiente de comodidad y de ocio, es cuando estamos más expuestos a la tentación, al descuido, a no hacer la tarea que Dios nos dio. Como decía una vez Jorge Mitián, gran siervo de Dios,
prohibido acampar. Tenemos que seguir avanzando. David se relajó, como alguien dijo, se acostó en los laureles. Bueno, los demás sabrán lo que tienen que hacer, pero ojo, cuidado. El ocio es la madre de muchos vicios, Lo otro que ocurrió es la sensualidad. La palabra de Dios nos dice que al caer la tarde, David se levantó de su cama y se puso a recorrer con su mirada desde la terraza en una actitud ociosa y sin propósito específico el panorama que le rodeaba al palacio real. Los ojos o cualquiera de nuestros sentimientos sin control constituyen un peligro espiritual. Debemos ejercer mayordomía en nuestros órganos de los sentidos. Los ojos, el oído, el lenguaje. Si son nuestros sentidos los que nos gobiernan y no el Espíritu Santo, la caída será inminente. Cabe preguntarnos cómo, siervo del Señor, cómo este hombre de Dios, siendo con tanta gracia, con tanto poder, pero descuidó algo serio. El ocio lo atrapó. Yo sé que debemos descansar, sé que tenemos que relajarnos, pero nunca descolgarnos de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos mirando? ¿Estamos permitiendo que nuestros sentidos sean estimulados de manera que no edifiquen nuestra vida espiritual? Estas preguntas son adecuadas para estos tiempos donde la pornografía, la violencia, son algo corriente en el internet, en la televisión. Mamita, cuidado con los niños, con el celular. Si está conectado a internet se puede meter en páginas sucias. Pero no tan solo los niños. Hemos visto adultos que lamentablemente han cedido a ese terreno. Mi hermano, debemos ser controlados y guiados por el Espíritu Santo para que no sean nuestros deseos los que nos arrastren al pecado. Debemos controlarnos por el Espíritu Santo. Lo primero que ocurrió en él es esa situación ociosa. Lo segundo, la sensualidad. Lo tercero, la dureza del corazón. El pecado endurece el corazón. Cuando la situación comienza a encerrar a David, en lugar de confesar su pecado, se endurece más y más. Claro, alguien dice, el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo va agravando las cosas. Vamos remitiendo al inconsciente cosas que después nos preguntamos, pero ¿y por qué hice esto? Mi hermano, el pecado endurece el corazón. Cuando se consumó el pecado en David, él cayó, se quedó en silencio. En lugar de confesar su pecado, se endureció más y más. Job, capítulo 9, versículo 4, dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endurece contra Dios y le va a ir bien? Mire, el que obra mal no espera el bien, eso está claro. Puede que ahora le resulte, pero mañana, tarde o temprano va a tener que pagar por eso. David trata de engañar, de forzar la voluntad de Urías, el esposo de esta mujer, de Betsabé, Urías Eteo,
hasta que, viendo que fallaron todos sus planes, trama asesinarlo. Usted sabe que el rey David mira de su balcón, mira a esa mujer que estaba bañándose, bueno, y la hace venir y ocurre la relación sexual. Bueno, era la esposa de uno de los generales, de uno de los hombres de confianza, fiel. Pero después le da un anuncio a la mujer, que fruto de esa relación quedó embarazada, quedó encinta. David dijo, vamos a solucionarlo de alguna manera, porque cuando el hombre trata de ocultar el pecado, usa distintas estrategias, culpa a otro, busca subterfugio. Mandó a buscar a su marido y lo sentó en la mesa real y le dice, toma, toma. Lo embriagó para que tuviera relación con su mujer, vete a tu casa. Y bueno, pero el hombre era tan fiel que no se acostó con su mujer, sino que ni siquiera se acostó en la cama con ella, sino que durmió afuera. Y le pregunta a David a los hijos, ¿y cómo estuvo? Y le cuenta a él. Bueno, falló la estrategia de David. Le dice, pero hombre, disfruta de tu mujer. Pero la respuesta que le da Urías fue terrible. ¿Cómo puedo yo estar con mi mujer mientras mis compañeros, mientras el ejército de Israel está luchando en batalla, algunos mueren, y yo voy a estar acá? No. Bueno, David ahí empezó a endurecer el pecado en su corazón y elabora una carta y se la manda al general, al logista que está ahí, y le dice, colócalo donde recia la batalla. O sea, en el fondo, expónelo para que muera. Ocurrió así. Y llega una carta y le dicen, cumplida su orden, mi rey. O sea, desapareció Urías. Bueno, el mundo piensa así. Ya has solucionado el problema, así que no hay más problema en esto. No, hay un Dios que está mirando. Hay un Dios que todo lo ve. Mire, David trata de engañar, trata de ocultar. Aquí podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que este gran hombre de Dios haya caído de esa manera? Mintió. Primero, adulteró, mintió, asesinó. Hermano, el pecado nubla la visión de Dios. El pecado ciega. El pecado ciega. La gente mira pero no ve. El pecado nubla la visión de Dios. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Te lo leo de nuevo. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y Hebreos 12:4 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Ese término, ver al Señor, se refiere no solo a la esperanza de la vida eterna, sino a la revelación diaria de su persona y de sus propósitos. Gracias, Señor. El pecado, mi hermano, cuando no es confesado, va a nublar irremisiblemente nuestra visión de Dios y no nos va a permitir escuchar la voz de Dios. Yo digo, hay mucha gente que está en el hospital en este momento, está ahí enfermo, por pecados no confesados. Hay un ejemplo bíblico,
testimonial de hombres que cometieron pecado y no confesaron y se enfermaron. Y cada vez iba más. A veces dice, bueno, voy a callar, voy a esperar el momento. Hay que tomar acción inmediata. Lo que es pecado. Yo digo, lo que es basura hay que botarlo y punto. A veces somos tan orgullosos con la basura. Dios quiere que revisemos esta palabra. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo que tienes que confesar? Si no has confesado, si estás callado, si estás ahí en silencio, eso no está muerto. Eso está trabajando. Eso está descomponiendo tu vida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me falta gozo? ¿Por qué me falta alegría, gozo en mi corazón? ¿Por qué me falta? ¿Por qué no tengo la vida de antes? Revisa tu vida, hermano. Gracias, Padre. Vamos a seguir revisando esta palabra, pero vamos a escuchar una alabanza. Está atento a la letra de esta alabanza, porque ella también te va a hablar. Y vamos todos a adorar con esta alabanza, pero revisando nuestro corazón. Vamos a escuchar esta alabanza. Tú haces que el día brille más y nos das noches de color, lo que me hace creer, lo que me hace creer. Tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tuyo soy y de nadie más. Tú me has dado el don de ver las maravillas de tu amor, lo que me hace creer, lo que me hace creer. Tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tuyo soy. En gloria a Dios, tú eres glorioso, eres glorioso. De gloria a Dios, tú eres glorioso, eres glorioso. Tú me diste tu luz y ahora puedo ver. Tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tuyo soy. Tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tú haces todo glorioso, tuyo soy.
Amén. Gracias, Señor. Qué hermosa alabanza. Qué hermoso, Señor, que podemos alabar, glorificar, levantar nuestras manos, proclamar su grandeza. Hay una necesidad de confesión. Una confesión sincera, específica. Es urgente para la salud espiritual y debemos hacerlo cuanto antes. ¿Cuáles son los caminos equivocados? Primero, ocultar el pecado. Claro, hay pecados individuales y hay pecados de cuerpo. El pecado de David prácticamente no era tan solo un pecado individual, sino un pecado de cuerpo. Afectó el reino y afectó su familia. Dice que la espada fue colocada en su familia. Se abrieron las puertas para que el demonio trabajara. Un hijo abusó sexualmente de una hija. Un hijo atentó contra el reino para quitarle el reino a su padre. O sea, la espada fue puesta. Causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Primera acción equivocada, ocultar el pecado. Segundo, disimular el pecado. Bueno, como todos lo hacen, voy a disimular, voy a quedarme callado, pero voy a actuar, voy a disimular. Tercero, culpar a otros, tratando de transferir nuestra culpa a otros. No, es que bueno, ella también tuvo la culpa, o él también, y vamos a buscar. David no culpó a otros. Por eso Dios perdonó a David, porque él fue íntegro en su confesión. Claro, se ocultó, vino el profeta Natán. El profeta Natán, todos hablaban que David estaba enfermo, que el rey está enfermo, algo le ocurre, y le daban tal o cual medicamento, y no se mejoraba. Pero viene el profeta Natán y recibe de parte de Dios, puede discernir, porque es una capacidad que Dios nos da de discernir, que lo que le ocurre al rey no es bueno. Y él se pone a orar y Dios le revela lo que le ocurre. Y ve y le dice, anda, decláralo. Y ahí le cuenta la historia que usted ya conoce. Y que, porque Natán tuvo miedo al profeta, porque el rey lo podía matar, ¿no? Pero ¿cómo me voy a presentar? Entonces le dice, bueno, va y cuenta una historia. Y va donde David y le dice, mi señor, esto está ocurriendo. Le dice, mira, hay un hombre que tenía muchas ovejas. Pero llega un amigo a su casa y en vez de matar una de esas muchas ovejas, va y mata una oveja de otro hombre que había cuidado y tenía una sola oveja. Y va, en vez de matar de las ovejas que abundaban este otro hombre, va este pobre hombre y le quita la oveja y la mata. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y dice David, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese eres tú. O sea, su propia boca lo juzgó. Mi hermano, tanto se endureció el corazón de David que su conciencia, de alguna manera él buscaba que se acallara esa conciencia. Alguien dijo, la conciencia siempre nos va a hablar. Vamos a estar acostados y la conciencia va a ir hablándonos. El tiempo siguió pasando y pensaba que superaría el problema. Y es, bueno, altamente probable que David seguía con todo el aparataje religioso. Seguía con todas las actividades de rey y todo lo que involucraba la parte religiosa de Israel.
Pero ¿qué estaba sucediendo en el interior de ese rey? Bueno, el mismo David nos da los detalles de esto. Mire, el Salmo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. Dice que los huesos de David le ardían. Es como eso es un síntoma de la leucemia. Se afebraban los huesos. Y dice, se envejecieron mis huesos, le dolían los huesos. Porque ya los que tenemos años no podemos saltar del quinto peldaño al primero. No, vamos. Si somos niños podemos saltar, porque los huesos ya no responden como respondían antes. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuánta gente enferma hay? ¿Cuánta gente va a parar al hospital? Está en una clínica en estos momentos conectado a un oxígeno, a una bolsa de sangre. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de pecado. Hay un caso de una mujer que le dio cáncer al interior, y ese cáncer era fruto de un pecado que había cometido ella. Bueno, resultado, cuando ella era una adolescente, dice que su hermana, cuando iba a tener un bebé, le decía a ella si podía ir a cuidar a su sobrino. Ella iba, y mientras iba a cuidar a su sobrino, mientras la hermana estaba en el hospital, ella tenía relaciones sexuales con su cuñado. Todo eso quedó en silencio. Bueno, se casó ella y empezó con los años, no inmediatamente. Se había casado esta adolescente, ya no era adolescente por supuesto, y bueno, y empezó a tener un cáncer uterino. Su marido era cristiano, y ella por ningún motivo quería ir a la iglesia. No voy a la iglesia, no, que aquí, allá, esta iglesia, allá, puras críticas. Y un día le dijo el pastor: mi hermano, ya que su esposa no viene a la iglesia, ¿por qué no voy a visitarla a su casa? No, pastor, ella no quiere por ningún motivo. Pero mire, el pastor le dijo: mire, yo voy a pasar como que yo voy a consultar algo, y ahí usted me va a dar la oportunidad. Bueno, pasó, y la mujer le dice al pastor: yo creo que hay algo que ocurre en mi vida y no sé si Dios va a perdonar. Su marido se ausentó para dejarla conversar con el pastor, y ella le confiesa su pecado. Y le relata con detalles todo lo que ocurría cuando ella era adolescente y se había tenido intimidad con su cuñado. Y el pastor le dice: mira, hija, para Dios no hay nada imposible. ¿Tú crees eso, mi hermano? Que para Dios nada es imposible. ¿Qué Dios más misericordioso tenemos? Dice: mira, hija, para Dios no hay pecado ni más grande ni más pequeño. Y el pastor lo motiva a que ella confiese su pecado. Y confesó su pecado, se arrepintió, lloró amargamente, le contó a su marido la perdonó. Inmediatamente el cáncer comenzó a retroceder. Porque nuestro cuerpo responde a nuestra alma.
esta cajita, este cuerpo que nos permite movernos en esta tierra, que vamos a tener que dejarlo, este cuerpo está sujeto a nuestras emociones. Mi hermano, es una necesidad la confesión. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo David nos relata y nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Consecuencias que sufrió David. Se debilitó físicamente hasta enfermarse. Su alma se sentía sin gozo, sin alegría, sin testimonio y sin poder. Ya se había cerrado todo. Se sentía muerto interiormente. Sentía fuego en sus huesos. Qué terrible. Y aquí es donde yo digo: gracias, Señor. Gracias, Señor, por la gracia profética. La necesitamos. Ayer compartíamos, ¿cierto? Y compartía el libro de mis hermanos Miguel y Tito sobre la gracia profética que necesitamos abundar en ella. Mira, el Salmo 51, versículo 1 al 4. Aquí vemos cómo David confiesa su pecado. Dice Salmo 51, versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tus juicios. ¡Qué confesión! Ten piedad de mí. ¿Cuál era el temor de David? Que Dios lo botara, que Dios lo tirara. No retire tu espíritu de mí. Me voy a secar, me voy a descomponer, me voy a podrir. Mire, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor. La primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te lo leo de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiero días mejores? ¿Quiero un tiempo mejor para mí y mi familia? Confiese su pecado. Si ha pecado, dice, el que ha pecado debe confesar. La promesa del Señor es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el requisito de la confesión? Ser sincero. Una confesión sincera. Lo primero que nos pide es sinceridad. Segundo, una confesión específica, clara, detalladamente ante Dios. Detalladamente. El Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado, te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi pecado te declararé. No voy a encubrir mi iniquidad, sino dije: confesaré mis transgresiones a Dios, al Señor.
Y Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, en muchas oportunidades el pecado cometido ha ocasionado grandes males y tiene terribles consecuencias. Gracias, Señor. Terminamos con el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Tal como el pecado abre puertas a que los demonios ataquen, la confesión abre puertas para que Dios actúe. Gracias, Señor. La confesión es importante. El pecado de David nos anima para revisar nuestra vida, nos motiva a revisar nuestra vida. No nos hagamos invulnerables porque no lo somos. Podemos ser tentados, pero si cedemos a la tentación caemos en pecado. Líbranos, Señor. Vamos a orar. El pecado de papá y mamá va a afectar a los hijos. Es un pecado de cuerpo. Pecado de cuerpo cuando afecta a varios. El pecado de David fue un pecado de cuerpo, afectó a su familia. Comprometió la paz. Lo que mucho había luchado, comprometió la tranquilidad. Ya su vida no era la misma. Él había tenido la experiencia del primer rey de Israel, Saúl. ¿Cómo sufrió? Que no podía dormir, que sentía angustia, sentía dolor en su vida, en su alma. Solamente cuando David cantaba, adoraba a Dios, sentía un alivio, ahí lo dejaban los demonios. El pecado abre puerta para que las tinieblas ataquen. Vamos a orar. Confiésale ante Dios tu pecado. Confiesa, arrodíllate en tu pieza, dile: Señor, perdóname. Y pide ayuda, pide ayuda. No seamos orgullosos con la basura. Perdónanos, Señor. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nuestra vida sea una vida limpia ante tus ojos. Te rogamos, danos, Señor, la fuerza, la capacidad para no ceder a la tentación. David cedió. Sus ojos fueron el medio para abrir puertas. El ocio, la sensualidad, la pasividad, la comodidad. Papá, si algún hermano que esté escuchando, en su vida hay pecado no confesado, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano. Extiende tu mano de perdón. Señor, feliz es aquel que confiesa su pecado y se aparta. Feliz, porque restaura la comunión con Dios. Y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Tú eres un Dios de misericordia y gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Gracias, Padre. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Mira, yo aquí tengo el pan y el vino. Gracias, Señor. Este pan y este vino. Este pan que es un elemento tan natural,
representa el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no está dividido, no está enfermo, no está cansado, agotado. No, es un cuerpo glorificado. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios quiere que la iglesia sea fuerte, estable. La familia que está en Cristo es el cuerpo de Cristo. Tu vida, mi hermano, eres miembro de este cuerpo santo. El vino representa la sangre. Gracias, Señor. La sangre nos limpia de todo pecado. La sangre nos lava. Gracias, Señor, por esto. Voy a leer la escritura. 1 Corintios 11, versículo 23. Reúnete con tu familia para compartir el pan y el vino. Porque yo recibí del Señor. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué del cuerpo? Porque está dañando el cuerpo. ¿Y por qué dice, será culpable de la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo está puesta ante el Padre. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, espere. Vamos a orar. Papá, mira este pan. Señor, este pan que representa tu cuerpo, que estamos renovando el pacto contigo, Señor. Si mi hermano o mi hermana está enferma, provee sanidad. En tu nombre, Jesús, reprendemos todo espíritu que pueda enfermar, todo lo que esté causando dolor, aflicción, dificultad. Y comemos este pan en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes servirte, hermano. Gracias, Señor. Papá, este vino representa tu sangre. Tu sangre derramada en la cruz. Señor, sacamos toda maldición que ataque la familia. Toda maldición que ataque el cuerpo, el alma o el espíritu. Somos lavados en tu sangre. Reprendemos todo espíritu de tinieblas.
Proclamamos prosperidad para la familia, en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Papá, en el nombre precioso de Jesús, compartimos la sangre de Cristo a través de este vino. Comparte con los tuyos, ¿no? Gracias, Señor. Hemos renovado el pacto con Dios. Dios es un Dios de pacto. Tal como hizo un pacto con Noé. Tal como nuestro Señor hizo un pacto con sus discípulos. Renovamos este pacto que hemos hecho con Él. Y seguimos caminando. Y seguimos avanzando. Señor, tus propósitos y tus planes son para con tu iglesia, con tus hijos. Y tú guardas lo que es de él. No importa, mi hermana, si tiene tanto o cuántos años. Dios tiene su vida en sus manos. Y gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, hemos tomado este vino, hemos comido el pan, hemos recibido la fuerza celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Interesante palabra. Sigue orando. Dios te puede hablar en sueño, porque Él habla a través de los sueños, a través de su palabra escrita y a través de distintos medios Dios puede usar. Que tengas una semana llena de las gracias del Señor. Siga compartiendo la palabra primero con su familia, con sus hijos, con los suyos. Y comparta con los de afuera, donde hay tanta necesidad. Gracias, Padre. Que tengan una feliz semana y un próspero día. Disfruten del almuerzo hoy. Y gracias, Padre, por la bendición de tenerte a ti y que tú estás con nosotros. En el precioso nombre de Jesús, bendecimos tu vida, mi hermano.